La gracia de Dios. La definición más sencilla y directa de lo que significa gracia es favor inmerecido. Significa obsequiar algo que no solamente no lo merece la persona, sino que es todo lo contrario a lo que esa persona merece. Por ejemplo, cuando ayudamos en su necesidad a una persona desconocida, eso es gracia. Pero aún mayor gracia sería ayudarla si esa misma persona nos agredió unos minutos antes de que la ayudáramos. Esa persona no hizo absolutamente nada para merecer nuestra ayuda. Al contrario, hizo todo lo opuesto para que siquiera consideráramos ayudarla. Y si a pesar de las ofensas o los ataques o el daño que hayamos sufrido de parte de esa persona, decidimos socorrerla, ayudarla, esa es una grande muestra de gracia. Pues bien, Dios hizo lo mismo con nosotros. A pesar de nuestras muchas ofensas, nuestros insultos, nuestros pecados contra Él, Dios decidió amarnos y por gracia perdonarnos. No solo no lo merecíamos, no lo merecemos, sino que hemos hecho todo lo contrario para merecer su gracia. Y tal vez sigamos cometiendo errores, los sigamos ofendiendo, sigamos pecando en contra de Dios. Y aún así, Él decide darnos de su gracia, un favor inmerecido. Y hablando de la gracia, muchos pensarán que la primera gracia o el primer favor que el hombre recibe de Dios es la salvación. En realidad no es la primera gracia que el hombre recibe. Me refiero a un hombre que no está en Cristo y recibe la salvación. Podría pensarse que esa salvación es el primer gran favor de Dios, la primera gracia que Dios concede al hombre. Es cierto, la salvación es por la gracia de Dios. Nadie se puede salvar a sí mismo. Y ese acontecimiento, es decir, la salvación, señala un parteaguas en la vida de la persona, un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo, ya que esta salvación es el comienzo de una nueva vida, pero ahora en Cristo. Con la salvación sabemos que también se incluye el perdón de pecados, la justificación, la conversión, la santificación, la regeneración, entre otros aspectos. Por eso la salvación, digamos que es la gracia mayor que el hombre puede recibir de parte de Dios, pero no es la primera. No es la primera gracia que el hombre recibe de parte de Dios. La primera gracia que recibe una persona de parte de Dios es la fe. La fe es la primera gracia, el primer gran obsequio que una persona recibe de parte de Dios. Y es que se necesita fe para creer en Cristo. Se necesita fe para arrepentirse. Se necesita fe para reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces, por la gracia de Dios, ser salvado. Pero antes de la salvación de Dios está la fe del hombre. Y esa fe del hombre no es del hombre, es puesta por Dios en el hombre por su gracia. Así que la fe que el hombre necesita para ser salvado es también concedida por la gracia de Dios.
Al respecto, Efesios 2:8 dice que por la gracia de Dios hemos sido salvados por medio de la fe. Y además en este versículo dice que esto no procede del hombre, sino que es un regalo de Dios. Así que tanto la fe que se necesita para creer y la salvación que se alcanza por la fe son por la gracia de Dios. Pero primero se necesita la fe para ser salvado. Asimismo, en el siguiente versículo, en Efesios 2:9, la Biblia dice que no es por obras para que nadie se jacte. Otras traducciones dicen para que nadie se gloríe, para que nadie pueda presumir. Así es que toda la gloria es para Dios. Él pone la fe que se necesita para creer, para ser salvado. Y todo esto es por gracia. Ahora bien, la gracia de Dios no es solo para salvar. Ese es el primer aspecto. Sino que también la gracia de Dios es para perseverar y para preservar. Perseverar significa que el hombre procura vivir la vida con el comportamiento que le agrada a Dios, de acuerdo con su moralidad, con la moralidad de Dios. Al respecto dice Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. En esta área, la gracia de Dios se refiere al poder que Dios nos da una vez que estamos en Cristo, el poder que Dios nos da para dejar de practicar el pecado y así vivir la vida santa que a Dios le agrada. Su gracia nos da la fuerza para rechazar las cosas que nos alejan de Él. De esta forma, la gracia también se podría definir como la influencia divina en el hombre y su reflejo en la práctica. Así es que la gracia de Dios es la que nos lleva a perseverar, a vivir la vida cristiana que le agrada al Señor. Nuevamente, esto es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, además de manifestarse en la salvación, en la perseverancia del cristiano, también se manifiesta en preservar. Preservar significa que Dios nos guarda de todo mal hasta que cumplamos con los propósitos que Él nos ha asignado en esta vida. Al respecto, en la segunda parte de 2 de Timoteo 1:12, la Biblia dice: estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Otra traducción de este mismo pasaje dice: para hacer, es decir, Dios tiene el poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando. Otra traducción dice: para proteger la enseñanza que me ha confiado. Es decir, que Dios protegerá y guardará nuestra vida hasta que cumplamos sus propósitos en esta tierra. Y el mayor de ellos, el mayor de los propósitos que Dios tiene para nosotros es predicar el Evangelio, es hablar de Jesucristo.
Y Dios nos va a preservar para que cumplamos esos propósitos antes de llamarnos a su presencia. No significa que no vamos a sufrir, no significa que no vamos a tener problemas, tal vez enfermedades, situaciones difíciles que inclusive nos causen daño, pero todo forma parte del propósito de Dios y Él nos va a preservar hasta que lo cumplamos. Así que Dios no solo salva por su gracia, sino que también por su gracia nos concede el poder para vivir conforme a su voluntad. Y también por su gracia nos guarda para que cumplamos su voluntad. ¿Qué hicimos para merecer esto de parte de Dios? ¿Qué hicimos? Porque es su gracia sobre nosotros. ¿Qué es diferente nosotros? Que nos da la gracia y a otros no les da. ¿Qué hicimos? Absolutamente nada. No hicimos nada para merecer su gracia, como lo decía al principio. Inclusive hicimos lo contrario. Hicimos todo lo posible para no merecerla. Pero Dios concede su gracia porque nos ama. Nos ama unilateralmente, incondicionalmente. Así es que todo lo que somos, es decir, salvados, justificados, perdonados, hijos de Dios, cristianos, todo lo que tenemos, por ejemplo, los dones, los talentos, las habilidades, los bienes materiales, la vida misma, el ministerio y todo lo que buscamos, la santidad, el perseverar en la fe, el crecer espiritualmente, todo, absolutamente todo es por gracia de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que buscamos es por gracia de Dios. Para que Él sea glorificado, para que toda la gloria y el reconocimiento sean para nuestro Dios. ¿No te parece eso maravilloso? Que todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que anhelas es por gracia de Dios, por su infinito amor que nos tiene, porque por merecimiento no logramos nada. Oremos al Señor. Amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por haber puesto tus ojos en nosotros, por habernos considerado para depositar tu gracia en nuestras vidas, proveyéndonos al inicio la fe que necesitábamos para ser salvados. Y ahora como tus hijos para perseverar en la vida cristiana que a ti te agrada, reflejando tu carácter en esta tierra. Y nos preservas también por tu gracia, Señor, nos guardas para hacer tu voluntad y cumplir los propósitos por los cuales has decidido poner tu gracia en nosotros. Alabamos tu nombre, Señor. No tenemos cómo agradecerte todo lo que has hecho y todo lo que haces por cada uno de tus hijos. Solamente con nuestra vida, Señor, la cual ponemos a tu disposición para que hagas en ella tu buena, agradable y perfecta voluntad. Gracias, Señor, por la gracia que has puesto en nosotros. A ti sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza por ello, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.